Recién llego de entrenar, son las 9 de la mañana, me voy a poner a trabajar, pero dije voy a hacer un video explicando esto porque me parece que es súper importante. Yo muchas veces en historias de Instagram pongo, ¿tenés fe o tenés miedo? Y quiero profundizar un poco a qué me refiero con eso, pero literalmente es eso, es que operás bajo la fe o operás bajo el miedo. ¿Qué quiere decir con esto? Te voy a contar una breve situación que a mí me pasó, que lo explica perfectamente. Yo hace poco tiempo atrás me había quedado sin plata, mi negocio había dejado de vender y tal. Bueno, ya saben que aumenté mi estilo de vida, bueno, me compré esta Mac de $2000, viajé, me compré un auto, invertí mucha plata y justo mi negocio dejó de funcionar, dejó de vender y me había quedado casi sin plata. Y me empezó a entrar justamente el miedo, la preocupación, no sabía qué hacer, estaba cagado de miedo literal, porque claro, yo tuve que renunciar a mi trabajo a pedido ya, a mi ex trabajo, me dediqué 100% a mi negocio digital, dejó de funcionar como acabo de mencionar, y me había quedado casi sin plata, y empezó el miedo de, uy, tengo que pagar el alquiler, uy, si me quedo sin plata, uy, y si en 2 meses no puedo pagar el alquiler porque me quedo sin plata, y esto, y me entró el miedo de una manera impresionante. Literal. Hoy en día agradezco todo lo que pasé porque literalmente todo lo que pasaba es una bendición. Es algo para que vos seas consciente y seas mejor. O sea, literal. Cada cosa que te pueda llegar a pasar es una bendición para vos mejorar. Literalmente. Yo cuando estuve hundido en las drogas fue parte de mi camino, fue parte del carácter que tengo hoy, de la persona que soy hoy. Y gracias a eso ayudo a muchísima gente. Bueno, en fin. Estaba en esa situación de miedo, de incertidumbre, de preocupación. Literalmente tenía la mente en 1 mes, 2 meses más adelante pensando en el alquiler, pensando en la comida, pensando en qué pasaba, pensando en que no sé qué hacer y que no sé qué. Estuve literalmente como una semana así, hasta que me di cuenta, ok, tranquilo. ¿Estás bien ahora? ¿Tenés techo? ¿Tenés comida? ¿Estás bien ahora? No pasa nada. Y empecé a profundizar más en el presente. Literal fue un aprendizaje muy bueno, hasta que... Y algo en mi cabeza me decía, abrite la empresa en Estados Unidos para que puedas vender internacionalmente, porque yo, por ejemplo, hice miles de dólares con mi negocio digital desde Uruguay, solo vendiendo en Uruguay, porque la pasarela de pago solo permite pagos en Uruguay. Y para vender en el exterior necesitas crear una empresa en Estados Unidos que se llama una LLC para poder vender internacionalmente. Y literalmente tenía $600, era lo único que tenía, $600. Y llegaba el mes que tenía que pagar el alquiler, que la comida, que todo, porque yo me ocupo de todo en mi casa, porque eso es lo que hace un verdadero hombre, ocuparse de todo, de su mujer y tal, porque hay que proveer, no hay que ser un puto blando y un puto débil y ir a medias. O sea, está bien ir a medias si no estás en una situación acorde económicamente, pero siempre aspirando a ser el proveedor de tu familia, que fue lo que yo hice. Bueno, en fin, tenía esos $600, no sabía qué hacer y algo me decía, dentro mío, mi conciencia, Dios hablándome, algo me decía, invertí en la LLC, bro. Invertí en la puta LLC. Y listo. Algo me decía eso. O sea, por más que me quedara sin plata, algo me decía que lo haga. Algo me decía que lo haga, algo me decía que lo haga. Y terminé haciéndolo. Literal. Solté ese miedo, solté esa preocupación. Lo hice con fe. Apenas invertí la plata en la LLC, empezaron a caer ventas de una manera impresionante. ¡Qué locura! ¡Qué locura, hermano! Y a eso me refiero cuando digo que la gente tiene miedo o tiene fe. Vos operás bajo el miedo, bajo la preocupación, bajo el qué va a pasar si, o bajo la fe, bajo el ok, puedo, lo hago y que Dios proveerá. Y yo lo hice, hermano, y a partir de ahí mi vida cambió. Y esto fue hace poco, hace relativamente poco. Increíble, ¿no? Increíble. Y ahora, literal, no tengo más miedo, hermano. No tengo miedo, me da igual lo que pueda pasar el mes que viene, el año que viene. Vivo el presente, vivo la hora, y si tengo $1500 para invertir en una mentoría que vale $1500 y tengo que pagar el alquiler el mes que viene, me da igual. Pago esos $1500 y Dios proveerá, tengo fe. Actúo bajo la fe. Y eso me parece algo impresionante, algo brutal. Realmente, porque la gente está cagada de miedo. Y yo pasé por ahí, obviamente. Yo todo lo que enseño y todo lo que predico, he pasado por esas situaciones, si no, no sería una persona que lo pueda realmente enseñar. Y esto es brutal, porque si vos empezás a actuar bajo la fe y dejás de tener miedo, dejás de preocuparte tanto por lo que puede llegar a pasar si te quedás sin ese trabajo, sin esa fuente de ingreso, si renunciás a tu trabajo, si, no sé, cualquier cosa, mano, si actuás bajo el miedo y la preocupación, te vas a quedar estancado. Te vas a quedar estancado, no vas a crecer y no vas a sentir esta sensación de que todo es posible, de la fe, ¿no? La fe, hermano, eso mueve montañas. Bueno, la fe fue una de las cosas que a mí me trajo a estar en la situación que estoy hoy, el ser el Max que soy hoy.
Yo antes, cuando estaba hundido en la cocaína y tal, yo tenía fe de que iba a salir. Lo único que tenía literal era fe. Porque no tenía ni un puto plato de comida, pero tenía fe. Y gracias a eso salí adelante. Pero ahora desbloqueé otro nivel y es el no tener miedo. Y siempre actuar bajo la fe. El no tener miedo, no tener preocupación, el estar tranquilo. Porque sos la persona capaz de reventarla en la vida. Sos la persona capaz de hacer lo necesario y de ser lo necesario para tener lo que quieras. O sea, yo cuando sobrepasé esto, es otra libertad espiritual que tengo. Es como que es otro nivel literal. No tengo miedo ninguno, bro. No tengo miedo, hermano. Y agradezco cada día lo que tengo. Agradezco cada plato de comida. Agradezco ser la persona que soy. Agradezco poder tener esta mentalidad. Es increíble. Como dice Laín García Calvo en este libro que ya terminé hoy, Un milagro 90 días. Un brutal libro, la verdad. Lo terminé hoy. Hoy me voy a comprar otro. Voy a ir para shopping con mi novia y me voy a comprar algún otro. Como dice, no lo creas, compruébalo. O sea, no creas lo que te estoy diciendo. Comprobalo vos mismo. Cuando tengas miedo, soltá ese miedo, superalo, enfrentalo. Sé más grande que ese miedo, hermano. Porque cuando vos sos más grande que ese miedo, es cuando te vas al puto siguiente nivel. Si te sigue manipulando el diablo, si te sigue controlando el diablo, literalmente siempre vas a estar ahí, hermano. Siempre vas a estar en esa situación de miedo, de cagado. No vas a ir a tu siguiente nivel. Es muy importante. Por ejemplo, un ejemplo chico que te doy. Vas a entrenar, empezás el gimnasio y tenés miedo al que dirán, tenés vergüenza, no sabés qué hacer porque la primera que vas, que no sé, tenés miedo, ¿no? Tenés miedo, tenés vergüenza. ¿Y cómo superas ese miedo? Enfrentándolo, entrenando, mejorando, yendo, siendo consistente, superándote a vos cada día. De esa manera yo creé el físico que tengo, de esa manera creé la mentalidad que tengo, de esa manera estoy creando la vida que tengo, superando miedos. Es otro nivel, hermano. Literal, es otro puto nivel el superar un miedo. Porque si no tenés miedo, tenés fe. Y actúas bajo la fe o bajo el miedo. No hay más, no hay de otra, hermano, no hay de otra. Y a eso me refiero cuando tenés fe o tenés miedo. O estás cagado de miedo, literal, y no renunciás a ese trabajo, o no invertís porque tenés miedo a quedarte sin plata, o vas con fe y te vas al siguiente puto nivel. No hay más, es así como funciona, hermano. Por ejemplo, tenés que hacer una inversión o querés hacer una inversión. Te voy a dar un ejemplo. Hoy lancé mi producto, mi programa Método Max, en el que enseño a las personas a cambiar su físico drásticamente y su mentalidad por solo $17. O sea, literalmente es un regalo. Un regalo. $17 es un puto regalo para transformar tu físico, transformar tu mentalidad, aprender todo sobre entrenamientos, todo sobre nutrición y lo que conlleva la mentalidad dentro de esa área para ir a tu siguiente nivel. Ponele, hacerte un ejemplo, ¿no? Medio chico, tenés $20 y es lo único que tenés. Y algo te dice tu conciencia, algo te dice, invertí en el método Max, son $17. Y vos, no, tengo miedo, porque me voy a quedar sin plata, porque mirá si no funciona, porque si no me sale rentable y si no es lo que yo espero, y si esto, ¿tenés el miedo o tenés fe? Tu conciencia te dice que lo hagas y tenés que tener fe para seguir a tu conciencia. Y después el miedo, el diablo, te tira para abajo. Y ahí a quien tenés que escuchar, a tu conciencia, hermano. Tu conciencia es la voz de Dios. Tu conciencia es la voz de Dios. Lo que te diga tu conciencia, hacelo sin cuestionar. Sin importar si vas a perder plata, entre comillas, porque nunca perdés plata, siempre aprendés, siempre invertís en todo. O escuchás al puto diablo que te va a hacer mantenerte estancado y pobre y con mucho miedo toda tu vida. Literalmente la voz de Dios es lo mejor. Yo esa vez que invertí en la LLC, en la empresa de Estados Unidos, que es más, se me había quedado sin espacio el teléfono. Como comentaba, cuando abrí yo la LLC ese día, mi mente se expandió a otro nivel y me di cuenta que literalmente escuchar la voz de mi conciencia es todo lo que está bien en la vida y es todo lo que voy a seguir a partir de ahora. Por eso también empecé a hacer el método Max, empecé literalmente a trabajar más en ayudar a la gente que en otra cosa, y es mi foco a partir de ahora. Me van a ver por todos lados porque voy a salir en todos lados porque es mi propósito, porque estoy escuchando la voz de mi conciencia, estoy escuchando la voz de Dios, es mi propósito y voy a trabajar por eso porque es lo que Dios me está transmitiendo y el punto final. Y es así, hermano, ¿tenés miedo o tenés fe? Punto. Actúas bajo el miedo y estás cagado y nunca vas a avanzar. Como por ejemplo una puta inversión de mierda, que la plata se imprime. ¿Cómo vas a tener miedo a la plata cuando la plata se imprime? ¿Cómo vas a tener miedo a dejar de tener plata, loco? Cuando la plata apretan un puto botón y la están imprimiendo. Lo que tenés que tener miedo es no tener salud, por ejemplo. Eso sí, puedes llegar a tener miedo. No podés tener miedo a algo que se imprime. No, es impresionante. Pero bueno, es normal, me pasó. Yo ahora ya no tengo miedo, ahora yo sé que lo que ya quiero es mío y por consecuencia lo voy a traer. Y punto final, no hay más, porque tengo fe.
y porque actúo bajo la voz de mi conciencia y no bajo el puto diablo que me está manteniendo estancado con miedos. Hermano, si algo te dice hacer algo, hacelo. No te cuestiones y no le des vuelta a tu cabeza, porque tu cabeza es lógica y tu cabeza va a empezar a justamente a cuestionarse si esto está bien, si esto está mal. Eso no lo hagas. Conseguí la voz de tu conciencia y así vamos a empezar a mejorar tu vida de una forma impresionante. Literalmente impresionante. Haz esto, hermano. Haz esto y vas a mejorar un montón. No tengas miedo. No seas un cagado de mierda que no va a actuar nunca porque está cagado de miedo. Como el 99% ahí. Tiene miedo de no llegar a fin de mes. Tiene miedo de que si hace esa inversión le salga mal. Puto miedo de mierda, loco. Puto diablo. Que literalmente los tiene atrapados a todo el mundo. Así que eso los recomiendo un montón. Empezá a escuchar la voz de tu conciencia y actuar. No le des lugar a la mente para que empiece a pensar porque no va a llevar a ningún lado bueno. Eso es lo que tengo para decir el día de hoy. Así que bueno, nada, vamos a actuar bajo la fe y no bajo el miedo. Y vamos a darle. Nos vemos en el siguiente video.